Murió el Papa Francisco. La noticia sacudió al mundo en las primeras horas de este lunes. A las 7:35 de esta mañana, hora local, el obispo de Roma, Francisco, regresó a la casa del Padre, anunció con pesar el cardenal camarlengo Kevin Farrell en un mensaje oficial. El Papa, de 88 años, falleció en su residencia de la Casa Santa Marta, en el Vaticano, tras semanas de complicaciones de salud. Con profundo dolor tengo que anunciar que el Papa Francisco ha muerto. Su vida entera ha estado dedicada al servicio del Señor y de su Iglesia. Nos ha enseñado el valor del Evangelio, en favor de los más pobres y marginados, proclamó Farrell elevando una oración por el alma de Francisco. Quédate para conocer los detalles y saber lo que ocurrirá a continuación. ¿Y tú ya sabes de los informes especiales de Prensa Alternativa? Pues déjame decirte que están imperdibles. Este domingo, 20 de abril. Washington en jaque, el arma económica que está destruyendo a Estados Unidos. Llega gracias a la membresía de Prensa Alternativa. Más información al final. La Santa Sede confirmó que el pontífice argentino había sufrido en las últimas semanas una neumonía bilateral con infección polimicrobiana, que agravó su ya frágil estado de salud. Desde el 14 de febrero estaba internado en el Hospital Gemelli de Roma, y aunque logró ser dado de alta el 23 de marzo, su recuperación quedó incompleta. En la Plaza de San Pedro, miles de fieles se congregaron espontáneamente al enterarse de la noticia, rezando y rindiendo tributo a quien fue Papa de la Iglesia Católica por más de una década. Se ha anunciado que el funeral de Francisco tendrá lugar en 3 días, siguiendo el protocolo vaticano, y se espera la asistencia masiva de jefes de Estado, líderes religiosos y fieles de todo el planeta, tal como sucedió con el funeral de Juan Pablo II en 2005, al que acudieron más de 4 millones de personas. Apenas ayer, en la misa del Domingo de Resurrección, el Papa Francisco había dado lo que sería su última bendición Urbi et Orbi. Contra todo pronóstico, reapareció en público decidido a cumplir con sus deberes pascuales a toda costa, pese a encontrarse físicamente exhausto. Sentado en su silla de ruedas y sin las cánulas de oxígeno que había necesitado días atrás, se asomó al balcón central de la Basílica de San Pedro ante unos 50.000 fieles reunidos en la plaza. Visiblemente fatigado pero animado por los vítores de la multitud, impartió la bendición junto a un asistente que leyó su mensaje pascual en su nombre, el cual decía: «Cuánto desprecio se manifiesta a veces hacia los más débiles, los marginados, los migrantes», clamó Francisco en ese mensaje, instando a recobrar la esperanza, incluso en quienes no nos son cercanos o vienen de tierras lejanas, porque todos somos hijos de Dios, señalaba Francisco. Este mensaje no pasó desapercibido, pues esa mañana de Pascua, Francisco también había recibido en privado al vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, quien acudió a Casa Santa Marta para presentarle sus respetos. El vicepresidente de Estados Unidos se llevó el último jalón de orejas de Francisco, quien en su última bendición criticaba veladamente las políticas migratorias de Estados Unidos. Cabe recordar que el Papa mantuvo un inusual enfrentamiento epistolar con la administración republicana de Trump a raíz de las políticas migratorias. A pocos días de haber sido hospitalizado en febrero pasado, Francisco escribió una carta abierta a los obispos de Estados Unidos, en la que condenó los planes del gobierno de deportar en masa a migrantes, advirtiendo que esas medidas privarían a los más vulnerables de su dignidad. En esa misiva, aunque sin nombrarlo directamente, el pontífice refutó los argumentos esgrimidos por figuras como J.D. Vance, un católico convertido recientemente que defendía las expulsiones apoyándose en una supuesta jerarquía de amores, también conocido como Ordo Amoris, que priorizaría al prójimo cercano sobre el lejano. Sin embargo, Francisco refutó la lógica farisea de J.D. Vance con estas palabras: «El verdadero Ordo Amoris que debe promoverse es el amor que construye una fraternidad abierta a todos, sin excepción». La Casa Blanca acusó el golpe. Reportes indican que aquella carta papal provocó indignación en el entorno de Trump. Aún así, el vicepresidente J.D. Vance
destacado representante del ala más nacionalista y tradicionalista de la política de Estados Unidos, sostuvo que respetaba al Santo Padre, pero que seguiría defendiendo sus puntos de vista en materia migratoria. No es casualidad, entonces, que la reunión con J.D. Vance fuera un encuentro brevísimo, de apenas unos minutos, según informó la Oficina de Prensa Vaticana. Un simple intercambio de buenos deseos entre el pontífice convaleciente y el alto funcionario norteamericano. Nadie imaginaba entonces que esa sería la última aparición pública de Francisco. Unas horas más tarde, en la madrugada romana, su corazón se apagó para siempre. Sin embargo, la historia no acaba ahí. Con la muerte de Francisco, el Vaticano se prepara ahora para un proceso de transición cargado de implicaciones políticas y religiosas. Se ha declarado formalmente la sede vacante, el periodo de interregno en que la Santa Sede queda temporalmente sin pastor. Según la tradición, el anillo del pescador, el sello oficial del Papa, será destruido en breve para evitar cualquier uso indebido, y las actividades ordinarias de la curia romana quedan suspendidas hasta nuevo aviso. El cuerpo de Francisco será expuesto en la Basílica de San Pedro durante varios días, para que los fieles puedan darle el último adiós, en una capilla ardiente que ya promete filas interminables. La fecha exacta del funeral solemne está por confirmarse, pero el portavoz vaticano indicó que podría celebrarse el jueves próximo en la Plaza de San Pedro, con la asistencia de decenas de jefes de Estado, monarcas, primeros ministros y líderes religiosos de todo el orbe. Se espera la presencia de mandatarios latinoamericanos, en honor al primer papa hispanoamericano de la historia, así como de representaciones de otras iglesias cristianas y confesiones, dada la enorme talla ecuménica y espiritual que alcanzó Francisco. Queda también por revelarse el destino de sus restos mortales. Sus allegados señalan que eso dependerá de las instrucciones que él mismo dejó en su testamento, las cuales aún no se han hecho públicas. En cualquier caso, el rito de las exequias papales estará lleno de simbolismo. Al final de la misa funeral, el féretro de Francisco será trasladado en procesión y depositado en la sepultura escogida, mientras miles de fieles entonarán el In Paradisum. Con ello, culminará oficialmente un pontificado que, por sus características, ya es considerado uno de los más trascendentales de la era contemporánea. A medida que el cónclave para elegir al sucesor se vislumbra en el horizonte cercano, surgen preguntas inevitables sobre el rumbo futuro de la Iglesia Católica. ¿Continuará el próximo Papa la agenda de reformas e impulso social de Francisco, o habrá un retorno a posturas más conservadoras? Los observadores señalan que en el colegio cardenalicio, en su mayoría designado por el propio Francisco, hay una mayoría moderada favorable a consolidar su legado, aunque también existen voces disidentes que podrían inclinar la balanza. Lo cierto es que Francisco deja una huella profunda. Su legado se percibe como el de un tiempo en que la Iglesia intentó adaptarse a los tiempos actuales promoviendo la inclusión de las mujeres en puestos de poder, preocupándose por el medio ambiente y la crisis de los refugiados, y, sobre todo, buscando la paz entre los pueblos. Él mismo resumió esa misión en una de sus últimas intervenciones públicas cuando proclamó: «No te olvidemos que la guerra es siempre una derrota. No hemos nacido para matar, sino para hacer crecer a los pueblos. Encontremos caminos de paz». Esos ideales quedan ahora como testamento de Francisco para la humanidad. Sobre Francisco también cabe recordar que fue fiel al espíritu de la doctrina social de la Iglesia, abogó por una economía con rostro humano y por la solidaridad con los excluidos, aun cuando sus palabras incomodaran a dirigentes y empresarios poderosos. En más de una ocasión, comentaristas y políticos de derecha le colgaron la etiqueta de marxista o comunista por sus posturas sociales. Sin ir más lejos, figuras de la extrema derecha occidental lo atacaron verbalmente. Por ejemplo, Javier Milei llegó a acusar a Francisco de tener afinidad con los comunistas asesinos y lo tildó de personaje impresentable y nefasto durante su campaña, evidenciando el nivel de incomodidad con que algunos sectores rechazaban el mensaje papal de justicia social. También en Estados Unidos, ciertos líderes conservadores mostraron abiertamente su desdén hacia el pontífice. Sin embargo, Francisco no retrocedió en sus convicciones.
Por otra parte, Francisco nunca ocultó su profunda preocupación por lo que ocurría en Gaza. Fue claro, frontal y dolorosamente contundente al denunciar la dramática crisis humanitaria que allí se vivía. En su último mensaje pascual, apenas horas antes de su muerte, describió la situación en Gaza como dramática y deplorable, exigiendo un alto el fuego inmediato y asistencia urgente para una población que, según señalaba el propio Francisco, tiene hambre y anhela un futuro de paz. No era la primera vez que hablaba con esa crudeza. En diciembre de 2023, tras el asesinato de 2 mujeres cristianas por disparos israelíes en la parroquia de la Sagrada Familia, calificó el ataque como terrorismo y denunció que matar civiles inermes también es terrorismo. En su autobiografía, publicada meses antes de su muerte, fue aún más lejos. Sugirió que las acciones de Israel en Gaza podrían constituir un genocidio y pidió una investigación internacional para determinar si se estaban violando las normas del derecho internacional. Estas declaraciones provocaron reacciones airadas en Tel Aviv, que acusó al Vaticano de parcialidad y de dañar la imagen de Israel en el mundo cristiano. Pero Francisco no se retractó. En privado, mantenía contacto constante con el párroco de Gaza, el padre Gabriel Romanelli, a quien llamaba regularmente para expresar su cercanía y apoyo a la comunidad cristiana atrapada en medio del conflicto. Su voz, solitaria pero firme, se alzó una y otra vez para denunciar la violencia y exigir justicia para los inocentes de Gaza, incluso cuando eso significaba enfrentarse a potencias occidentales que preferían mirar hacia otro lado. Este domingo, 20 de abril, Trump cometió su peor error y China se lo está haciendo pagar caro. El mundo mira cómo Estados Unidos retrocede y, sin embargo, parece que lo peor está por venir. Acompáñanos a ver Washington en jaque, el arma económica que está destruyendo a Estados Unidos. Llega gracias a la membresía de Prensa Alternativa. Para ayudarnos a continuar haciendo estos videos, puedes presionar el botón Unirme y hacerte fundador de la Patria Grande.